Pero nosotros contribuimos a ello haciendo, esto no es un estudio aleatorizado, es un estudio de cohortes históricas, pero con una enorme ventaja que son grandes números de muchos pacientes. Vimos que la comparación del protocolo LPA 2005, en que incluíamos citarabina en los pacientes de alto riesgo, teníamos una tasa de recaídas mucho más baja que en los pacientes del protocolo anterior que no llevaban citarabina en alto riesgo. Por tanto, hay datos muy sugestivos de que citarabina puede jugar un papel en los pacientes de alto riesgo. Bueno, esto no vale la pena. Bueno, es el papel del ATRA, porque el ATRA es muy curioso que todavía no ha sido investigado en un estudio aleatorizado su papel en consolidación, pero prácticamente todo el mundo lo ha asumido tras los estudios que hicimos tanto el PTEMA como el GIMEMA, en el que parece que la adición de ATRA supuso una ventaja en la supervivencia y en la tasa de recaídas con respecto a cuando no se usaba ATRA. Esto es lo mismo en el GIMEMA. La parte importante, la parte noble, digamos, de la presentación, que es lo que se refiere al ATO en consolidación. Decíamos antes que estas tres posibilidades se dan y vamos a analizar primero esta, que es un poco la de antes, pero que antes me focalicé en la inducción a la remisión. Pero ahora vamos a hacerlo en sus resultados globales tras el tratamiento de consolidación. Entonces vemos que la casuística recuerdan limitada de aquellas series estudiadas en Irán y en India, pues tienen unas tasas de supervivencia global del 66-74, event-free survival del 69, es decir, relativamente modestas para lo que se espera hoy de la promielocítica. En el MD Anderson ya 76% y en el estudio del profesor Lococo ya tenemos unos resultados realmente interesantes. Pero recordar, y por eso lo tenía ahí una intermitencia, que estamos hablando de riesgo bajo e intermedio. Esto no es comparable a las otras series en que se incluyen todos los pacientes y generalmente cuando nosotros les mostramos los resultados es de todos los pacientes en su globalidad. Este estudio, que fue publicado recientemente en New England, pues muestra o concluye que ATRA más ATO es al menos no inferior y podría ser superior al tratamiento convencional, el tratamiento de pacientes, de nuevo insisto, con bajo riesgo intermedio. Esto es lo que podemos decir sobre esta experiencia. Hay un estudio randomizado que incluye todos los pacientes que estamos con una gran expectación de conocer resultados y creo que ya está empezando a presentarlos Alan Burnett por ahí de forma de presentaciones orales, que es un estudio randomizado comparando estas dos alternativas terapéuticas, pero en todos los pacientes, sin selección de los pacientes de riesgo intermedio y bajo. Y da la impresión, creo recordar, que por lo que me ha dicho personalmente, que vaya a haber unos resultados muy similares. Pero ¿qué pasa de la tercera vía? La tercera vía tenemos solo 3 ejemplos y con esto ya entro en la parte final de mi presentación. Hay 3 estudios que sugieren una ventaja de la triple combinación de quimioterapia, ATRA y ATO, lo cual también recuerden que casi siempre cuando combinamos varias cosas permiten administrar dosis más bajas de todo. Es decir, la combinación de esto es administrando menos dosis de trióxido de arsénico que cuando se emplea trióxido de arsénico solo y menos dosis de quimioterapia que cuando se emplea quimioterapia sola. Son estos 3 estudios, rápidamente, son el del estudio del Intergroup norteamericano, en el que lo que hacía era, sobre un tratamiento convencional con Dauno y Aracé, insertaba tras la inducción 2 ciclos de trióxido de arsénico y los resultados muestran una ventaja en esta cohorte de pacientes tratados con estas dosis extras de trióxido de arsénico. Ahora bien, lo que hay que la crítica a este estudio es que la rama control no es comparable con los casos reportados con quimioterapia basada en la literatura. Es decir, la rama control, digamos, la rama estándar, ha salido particularmente mal comparado con lo que es esperable con un buen tratamiento con ATRA y quimioterapia, y esta es la limitación de este estudio. El grupo de Australia muestra, lo que hace, administra los 3 fármacos en la inducción, luego 2 ciclos de consolidación de ATO y luego
administra cinco ciclos secuenciales de ATRA y bajas dosis de quimioterapia. Bueno, pues lo mismo, unos resultados magníficos que parece que podrían ser, digamos, soportar un estudio aleatorizado para demostrar la ventaja de esto sobre el tratamiento convencional. Y finalmente, el grupo de Shanghai con ATRA más trióxido de arsénico en la inducción, pero luego en el tratamiento post-remisión da quimioterapia, no da trióxido de arsénico. Bueno, pues con esto también unos resultados magníficos con un 92% a los 5 años y un 89%. Es decir, y esto, por decirlo de alguna manera, sería dentro de esa tercera alternativa de la combinación de ATRA más ATO con quimioterapia. Lo que pasa es que aquí de una manera secuencial. Llama la atención en este estudio, lo digo para los que tienen tantas esperanzas de que trióxido de arsénico además disminuirá las recaídas del sistema nervioso central, que las 4 de las pacientes que recayeron, todos presentaron recaída del sistema nervioso central. Es decir, de ninguna manera el trióxido de arsénico se homologa a mayor éxito para la prevención del sistema nervioso central. Esto es una de las esperanzas que se tenía, pero estos datos del grupo de Shanghai de ninguna manera demostró una ventaja en este aspecto. Finalmente, ya mi última diapositiva es unas conclusiones que lamento tenerlas en inglés, pero bueno, poco les costará traducirlo. Lo que podemos demostrar es que hay unas tasas altísimas de curación con las combinaciones optimizadas de bien ATRA más quimioterapia, llamémosle primera vía, ATRA más trióxido de arsénico o la combinación de los tres. Y el uso pero sin embargo, dicho esto, el uso de ATO en primera línea es una muy razonable opción, pero, y aquí viene mi pero, no todavía aprobado para esta indicación en los países occidentales, digamos, Europa y Estados Unidos, en el que la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, no nos permite usar esto en primera línea todavía. No ha sido aprobado porque falta un estudio randomizado consistente. Y no se ha demostrado todavía superior para modificarlo. Y luego, muy importante, con los estudios de costo-efectividad, en los que concretamente, que ha presentado nuestro amigo Carlos cubano, en fin, son una primera aproximación del estudio de costo-efectividad, porque ahí los costos indirectos no han sido analizados. Comentabas tú mismo que has hecho unos costos directos de un único fármaco, trióxido de arsénico con ATRA, pero por ejemplo se me antoja la monitorización que ha habido que hacer cardíaca no ha sido contabilizada, y esa va muy ligada al fármaco. Luego ese ahorro a lo mejor no ha sido tal si introducimos otras variables. Por tanto, esto queda por hacer, y hasta que estos estudios bien hechos de costo-efectividad estén hechos, a día de hoy solo, no sé si no lo digo aquí, lo digo ahora, a mi modo de ver, trióxido de arsénico debe ser empleado en ensayos clínicos, 1 o 2, en pacientes que no tengan opción de tratamiento quimioterápico por comorbilidades, en fin, por edad excesiva, por alguna razón que impida administrarle el tratamiento estándar convencional. Y nada más, quedo dispuesto a las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias.